No puede manejar situaciones o responder situaciones como por ejemplo que va a pasar con los trabajadores de la agencia Telam. Van a ser reubicados, dijo en algún momento. Es probable que un periodista, un productor, un editor de la agencia de noticias Telam vaya al Ministerio de Salud a hacer trabajo de oficina, que no es ninguna, obviamente, ningún desmerecimiento, ¿no? Pero es periodista. Trabajó 15, 20, 30, hasta 40 años en la agencia de noticias y no esté más haciendo lo que estaba haciendo, que era informarnos la actividad oficial de todos y cada uno de los gobiernos de manera federal, ¿no? Digo, que esto es importante saberlo. ¿Cuál era el rol de la agencia de noticias Telam? Cristian, yo te voy a pedir algo. ¿Podés en pantalla, en vivo, abrir el Google, ponelo en cámara, tapame a mí, sin ningún problema. Bueno, pone Agencia de Noticias Telam o Telam y vamos a ir a la página a ver qué pasa. Presta Telam. Saca el graph, por favor. De repente a las 3 de la mañana se mandaron mails, telegramas, se cerró, nada más y nada menos que la agencia oficial de noticias, agencia pública de noticias, Telam, Telenoticias Latinoamericanas, creada por Perón por ley hace 40, 50 años atrás. No vamos a saber nada oficialmente, excepto lo que tuiteen los voceros del presidente Javier Milei. Estoy hablando de Iñaki Gutiérrez, el nuevo que contrataron hace poquito que va a cobrar como 2 palos, ¿no? Sí, 2 millones de pesos. Bueno, no es una crítica, además un rapto de envidia que una crítica, ¿no? Que tuitean todo el tiempo. Si entras a Telam y querés enterarte lo que pasa esto. Página en reconstrucción es lo que dice el portal oficial de noticias. Que oficial no significa ser oficialista, ¿eh? Esto también hay que saberlo. La tengo a Silvana otra vez para charlar un poquito. No sé si tuviste la posibilidad de escucharlo, Silvana, al vocero Adorni. Sí, creo que la parte que se refería a la vacuna, que bueno, yo esperaba que hubiese alguna definición un poco más cercana al padecimiento de muchas personas en este momento con dengue, que realmente es tremendo la cantidad de casos que hay, la cantidad de casos que están falleciendo, altísimos respecto de otras oportunidades de otros años. Muchos casos cercanos he visto en estos últimos días, incluso familiares, y le están pasando muy mal. Y se hace muy difícil poder pensar en luego acceder a esa vacuna de manera particular por el costo que tiene. Así que espero que en algún punto, en algún momento reflexionen también desde el gobierno nacional de la necesidad de incluirla dentro de un calendario de vacunación, más allá de las excusas legales que están dando. Y si no, bueno, apelar a que las provincias lo hagan. Algunas ya empezaron, creo que es el caso de Salta, Misiones, no sé si ya estaba o está en eso. Espero que la provincia de Buenos Aires pueda hacerlo. Obviamente entiendo que hay una situación económica financiera que ha complejizado mucho el sostenimiento del erario público en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, espero que de alguna manera se pueda hacer a pesar de la respuesta de Adorni. Y la verdad que respecto de la agencia Telam me genera mucha tristeza porque me parece que no se dimensiona lo que es Telam, ¿no? Creo que nos quedamos en lo obvio de la preocupación de todos los trabajadores, de su futuro y demás, que es tremenda, no quiero ni imaginarme estar en un lugar así, con 20, 30 años a veces de carrera. Bueno, conozco un caso de un papá de un compañero de trabajo en la radio que lleva 30 años en la parte administrativa, que
toda su vida pasa por Telam. No sé qué haría ese hombre que todavía no está en edad de jubilarse, quedándose en la calle en este momento con 57 años de edad. Está muy complicado. Pero al margen de lo obvio que es la situación de los trabajadores, me parece que se ha demonizado Telam como un lugar de gasto, bueno, lo puso en términos de gasto, Adorni también. Eh, yo no estoy en desacuerdo con rediscutir cuestiones que hacen a la eficiencia de los sectores públicos o de las empresas públicas o público-privada. Me parece que el Estado tiene que ser eficiente, porque si queremos, quienes defendemos el Estado y creemos que el Estado es importante, también tenemos que pretender o defender que sea eficiente, porque si no, obviamente juega en contra de lo que uno está defendiendo, ¿no? Es decir, vos no puedes defender algo que es indefendible porque no es eficiente, porque no cumple con lo que tiene que cumplir, porque es un agujero negro. Entonces, digo, me parece que hay que, no puede ser que todo sea blanco o negro, me parece que hay que diferenciar las cosas. Si decís, sí, a ver, si Tela me estaba perdiendo, pues es cierto, que Tela me estaba perdiendo 20.000 millones de pesos, como dijo Adornis, no sé si dijo pesos o dólares, 20.000 millones por año, o para este año en ese presupuesto estaba previsto eso. Bueno, busca la manera de que sea eficiente y que no tenga ese agujero negro económico y que no tenga esas pérdidas. Y fíjate cómo lo podés reubicar de otra manera, lo que tengas que reubicar y cómo puedes hacer que esto funcione. Pero la verdad que Tela no es un medio. Digo, esto de, no, bueno, porque estamos, que vayan a competir como si fuese un medio. No, no es Clarín, no es TN, no es T5N, digo, no es Argentinísima, no es un medio, es una agencia de noticias que existe en todos los países, o en la mayoría de los países en el mundo, existen agencias de noticias estatales, que son aquellas que alimentan con las informaciones a muchos de los medios, incluso paradójicamente a muchos medios grandes también. No es que solamente alimenta medios chicos, pero además, fundamentalmente, iguala la posibilidad de muchos medios que por una cuestión de distancia o por una cuestión de tamaño no tienen acceso a la información como la tienen otros medios grandes y los alimentan con las informaciones o con las noticias que forman parte, te aseguro, del 95% de los informativos radiales del país. O sea, cuando vos escuchás el pip y viene el informativo, te aseguro que muchos de los títulos que se leen en esos informativos son cables que se escribieron en la agencia de noticias Telam, que es estatal, que no es gubernamental, que en tal caso si tenés algo que discutir respecto de la línea editorial, podés fijarte cómo conformás el directorio, cómo haces la bajada de línea, lo podés discutir y estoy de acuerdo con que algunas cosas por ahí había que discutirlas, pero me parece que esto es aberrante por donde se lo mire y aparte es una falta de lectura de cuál es en realidad el servicio que presta Telam, tremendo. Una agencia que tiene más de 70 años, que ha sobrevivido a la dictadura, que ha sobrevivido a los cambios de gobierno, que se ha achicado notablemente durante la época del macrismo, que se ha vuelto a poner en funciones algunas partes audiovisuales y demás que no existían antes, durante la época del kirchnerismo, que digo, había mucho que podías hacer y rediscutir de su funcionamiento. No esto, que no, insisto, no solo atenta contra quienes trabajan en Telam, sino que atenta fundamentalmente sobre la posibilidad de igualar y de acceso a la información de muchos medios que por distancia o por tamaño no tienen las mismas herramientas para competir con los medios grandes y eso me parece muchísimo peor todavía que, bueno, lamentablemente un trabajador al que de alguna manera o van a tener que reubicar o van a tener que pagarle una jugosa indemnización porque hay gente con muchísimos años ahí adentro. Claro. Lo que no se va a poder negar, Silvana, es una realidad concreta, ¿no? Digo, está cumpliendo con lo que prometió en campaña, digo, y pocas veces ni más ni menos, ha pasado esto. Ni más ni menos. Y es lo que siempre decimos nosotros respecto de acá nadie puede aducir que votó engañado. Acá Milei dijo, voy a recortar, voy a cerrar Telam, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y lo está haciendo. Lo está haciendo. Voy a cerrar el Ministerio de la Mujer, voy a ir contra esto, voy a ir contra el otro, lo está haciendo. Algunos creían que la casta era otra cosa.
Pero bueno, también habló de los recortes de los subsidios, dijo estar en contra de los subsidios, justificó por qué votó en contra de la ley de enfermedades congénitas para chicos que todavía no habían nacido. Digo, pues justamente dijo, bueno, porque es un gasto y no estoy de acuerdo con los gastos. Entonces, bueno, a partir de eso no te puede sorprender que se cierre o que se restrinja, por ejemplo, el acceso a la medicación oncológica. O que se restrinja el acceso a la alimentación de los comedores. Porque bajo la excusa de esto es un curro y lo tenemos que revisar, en el medio hay gente que no está comiendo o hay gente que no está recibiendo su medicación oncológica y son tratamientos que no podés interrumpir. No podés interrumpir. O sea, después mirá y poné la lupa donde quieras. Estamos de acuerdo que el Estado tiene que ser eficiente y que no tiene que haber agujeros negros ni cajas negras para la política. Pero en el mientras tanto no podés desatender esas situaciones. Y acá claramente la lupa está puesta solamente en bajar el gasto público, en hacer que el déficit fiscal se termine y cierre como sea, así sea a costa del hambre de la gente, del pueblo, obviamente, nunca de los empresarios, y llevar todo esto a un terreno que permita la dolarización, que es lo único que le importa a este gobierno. Para lo único que Milei insiste con toda su parafernalia de cuestiones legislativas, es para poder llevar a un acuerdo que le permita después tener el caldo de cultivo necesario o la base necesaria para hacer la bendita dolarización que quiere, y las privatizaciones y el libre mercado, y etcétera, etcétera. Y digo, estos 10 puntos que presentó ahora, los cuales algunos, empezando por el primero, el respeto a la propiedad privada, bueno, existe la Constitución Nacional, no necesitamos refrendarlo en un pacto del 25 de mayo. Además, elegir esta fecha patriótica, todo tiene como una connotación simbólica detrás. Esto de pretender que vengo yo a refundar el país y entonces por eso elijo el 25 de mayo. Pero digo, hay cosas que son tremendas, hay cosas en esos puntos, digo, porque muchos se quedaron con el anuncio de que cerraba la agencia Telam o con la burla que tuvo con respecto a los 30.000 desaparecidos. Pero la verdad que cuando vos escuchás lo que prometió, lo que dijo que quiere hacer este año, y los 10 puntos que le propone firmar a los gobernadores, es un cambio estructural muy grande y que realmente si logra hacer varios de esos cambios son de un impacto en la sociedad a mediano y largo plazo muy fuertes. Y me parece que entiendo que todos tenemos que estar pendientes de si llegamos a fin de mes, si podemos pagar la luz, si nos podemos mudar de casa porque el alquiler se fue caro, si podemos comprar una primera marca de manteca o no, o si podemos comprar manteca o no. Pero la verdad que hay que tratar de despejar el árbol que está tapando el bosque, porque me parece que lo que está tratando de pasar en este acuerdo con el bosque es muy complejo, es muy complejo. Bueno, nada, vamos a tener que esperar, a seguir esperando. No sé, Silvana, o sea, no se me ocurre qué preguntarte, qué decir. Estamos como todos sorprendidos, ¿no? Digo, o no sorprendidos, pero quizás hasta estábamos esperanzados en un punto que todo lo que dijo que no iba a hacer, o que todo lo que dijo que se iba a hacer, no se iba a hacer, y pecamos de inocentes. Digo, lo que pasa no me salen muchas las palabras, ¿viste? Lo que pasa es que acá me parece que se juntan varias cosas. Por un lado, hubo gente que lo votó esperando que hiciera esto y está cumpliendo con esas expectativas. Hubo gente que lo votó esperando que hiciera esto sin entender demasiado qué significaba esto en términos reales, ¿no? Digo, porque lo ponemos en palabras y es como, sí, son antros de ñoquis, o cierren esto, cierren aquello, y por ahí al ciudadano de a pie, que hace rato que no llega a fin de mes, le resulta algo atractivo, sin entender lo que significa detrás, ¿no? Esto que yo te digo, bueno, miremos más allá incluso de los trabajadores despedidos, que es tremendo pensar en trabajadores despedidos, pero incluso miremos más allá de los trabajadores despedidos, miremos la función de Telam. Bueno, lo mismo podemos decir con Aerolíneas Argentinas y tantos otros lugares donde ahora se pretende cerrar o privatizar y demás. Entonces, hubo gente que lo votó esperando esto, hubo gente que lo votó sin entender bien cuál era el significado de todo esto. Hubo gente que lo votó porque quería un cambio, porque estaba cansado de no llegar a fin de mes o de que le mintiera tal o cual.
pero al mismo tiempo decía, no, bueno, pero esto no lo va a poder hacer porque el peronismo va a impedir que lo haga, o porque el Congreso va a impedir que lo haga, o porque los gobernadores no le van a permitir que lo haga. Y se encontraron con un tipo que se llevó puesto a todos los gobernadores, porque no tiene un solo gobernador que sea propio. Entonces no tiene a quien rendirle lealtad y respeto tampoco, ¿no? En términos institucionales sí, por supuesto, porque los gobernadores fueron electos por el pueblo de cada una de sus provincias, pero en términos políticos no tiene compromiso con ninguno de esos gobernadores y puede tratar de poner desde la nación y bajo el argumento de, bueno, sí, está bien, a vos te votaron en tu provincia, pero incluso tu provincia, la que te votó a vos, me votó a mí en el balotaje para ser presidente, porque recordemos que solamente 3 provincias no votaron mayoritariamente a Javier Milei para ser presidente. Formosa, Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires te diría, hasta por ahí nomás. Sí. Hasta por ahí nomás. Sí. Porque por un punto no termina ganando él también. Sí. Entonces, siente que está legitimado para hacer lo que está haciendo. Y dice, no, está bien, a vos en tu provincia te eligieron para hacer esto, pero en términos de la perspectiva, de la óptica, de lo que buscaba el ciudadano de tu provincia para que hiciera el presidente, me eligieron a mí, no lo eligieron a Sergio Massa. Entonces estoy legitimado para hacer incluso lo que estoy haciendo de recortarle los fondos a tu provincia. Y que digo, dentro de esta palabra que vos usás, que es legitimización, bueno, como sí, se porque diga, una cosa es la legalidad, digo, otra cosa es claro, lo legítimo. lo La legitimación exacto, a partir de, no, del bueno, pero yo voto. estoy legitimado porque el voto me legitima para esto. Claro. Y él puede decirlo porque hace 2 meses que se lo eligió para presidente. Entonces, lo que sucede acá es que es la primera vez que pasa que un presidente intenta hacer un cambio estructural tan grande y con tan poco apoyo político a 2 meses de haber asumido. Claro. Es cierto que los presidentes tienen que tratar de utilizar esos famosos 100 días del inicio de mandato, que es como los 100 días de gracia para, bueno, dale, plantea todo lo que quieras plantear, yo no me puedo oponer porque perdí las elecciones, el que ganó sos vos, la gente te eligió, estás legitimado para tratar de hacer Claro. lo que vos dijiste que ibas a hacer y nosotros nos tenemos que callar la boca. Dentro de esos 100 días es como un pacto no escrito de que eso se respeta. Ahora, esto es tan grande y tan distinto a todo lo conocido, es tan disruptivo dentro del escenario político y la historia argentina, que incluso los que perdieron no saben qué hacer, porque están en la disyuntiva de si salgo me dicen que soy golpista o que soy mal perdedor, pero si no salgo y esto se logra imponer, cambia la estructura política para siempre. Uno de los puntos, por ejemplo, es la modificación de una reforma electoral, una reforma política, una reforma partidaria, que incluso le permite, le abre la puerta a, bueno, elimina la entrega de dinero por parte del Estado para los que compiten o aquellos que quieran ser candidatos. Pone que solamente tienen que llegar a ser candidatos aquellos que puedan bancarse sus propias campañas y que no van a tener ningún tipo de fondo del Estado. Y cualquiera dirá, bueno, está bien, si querés ser candidato, poné la voz de tu bolsillo. El problema es que eso elimina que lleguen aquellos que a lo mejor tienen ideas buenas para el pueblo, pero no vienen de una familia rica o no tienen empresarios que los apoyen, porque los empresarios van a apoyar a aquellos que les sirva o que le den después como contrapartida, como respuesta de los aportes que se le da en campaña, que les dé los beneficios de empresarios la legislación que les genere los beneficios a esos empresarios. Entonces, claro, empezás a tener el problema de que van a llegar a ser candidatos aquellos que en realidad estén sostenidos por los sectores empresariales o políticos poderosos o de intereses poderosos que puedan sostener una campaña política, y aquellos que a lo mejor tengan intereses para la gente común, pero que no tengan quienes los sostengan económicamente, no van a poder ser candidatos, porque no van a poder ni siquiera imprimir una boleta. Digo, no es solamente una campaña, quién te paga el viajecito para hacer un acto en La Quiaca. No, es quién te paga las boletas. ¿Cómo imprimís boletas? ¿Cómo imprimís un afiche? ¿Cómo haces lo que tenés que hacer para llegar a ser candidato? Restringe muchísimo, si eso se aprueba, digo, es tremendo porque te deja un abanico mucho más chiquitito
de un universo mucho más chiquitito de quiénes van a ser candidatos y qué derechos o qué cosas van a defender esos que sean candidatos, ¿no? Entonces, digo, en estos 10 puntos me parece que hay cosas que son muy complejas, que no son para tomar a la ligera y que creo que, vuelvo a lo que dije antes, hay que reconocerle a Milei que tuvo coraje, que tuvo liderazgo, que no se paró como una persona que esté esperando un acuerdo con Mauricio Macri para sobrevivir, se paró como una persona que dice, yo estoy acá, el que quiera venir que venga, y el que no, se la pierde. Pero yo estoy acá y yo voy por todo esto. Me parece que, digo, estamos ante una situación que no le debe ser fácil tampoco a la oposición saber cómo responder. Ni siquiera los propios gobernadores, ¿no? Tal Toda cual, esta tal cuestión de cual. decir, bueno, ¿cómo hago? Porque no tengo fondos, me recortaron todo, tengo que ir a la justicia para reclamarlo, pero en el mientras tanto también tengo que responder a las necesidades que tiene mi provincia, y no es fácil tampoco. Imagino, Silvana. Bueno, hasta acá el análisis, como siempre, perfecto, brillante. Grosa como pocas, como siempre digo. Pero tenemos que hablar de otra cosa, que incluso hay un zocalito por allí guardado, y tiene que ver con la concientización del cáncer de mama, ¿no? Todos sabemos, Silvana ha pasado por una situación muy complicada. Ella tuvo cáncer de mama, lo enfrentó como una leona, como una guerrera, y quiere seguir trabajando justamente en esta concientización. ¿Es así, amiga? Sí, bueno, en Argentinísima hemos ido contando paso a paso desde aquel 2021 cuando lo descubrí. Yo venía con alguna molestia que descubrí de casualidad, un porotito ahí en la axila, me hice ver y derivó en uno de los peores tipos de cáncer de mama, que es el triple negativo, con mucho tratamiento muy fuerte. Pasé 16 quimios endovenosas, 2 cirugías, 33 sesiones de rayos y 6 meses de quimio oral. Todo comprimido en 1 año y medio de tratamiento porque había que darle muy fuerte porque avanzaba, corría muy rápido, así que había que atacarlo con todo. Y se lo atacó y bueno, y gracias a Dios estoy libre de ningún vestigio de la enfermedad. Me hago los controles cada 2 o 3 meses como corresponde, o sea, me sigo haciendo absolutamente todos los estudios habidos y por haber, pero como yo digo, no soy paciente oncológica, fui paciente Ah, oncológica. ok, bueno, porque yo te había puesto eso, te había puesto justamente Ex ex, paciente. agregale el ex adelante de paciente, porque una vez No, creo que habíamos hablado de esto, te había preguntado esto y me dijiste, no, poné paciente oncológica, entonces me quedé con ese registrito. bueno, sí, en ese momento sí, pero Agregale el ahora ex yo me paciente considero oncológica ex adelante, por paciente favor. Ahí oncológica. está, me parece muy bien, Y que porque lo es muy aclare. importante, claro, porque es muy importante esto, porque esta es una de las cosas por las cuales hago lo que hago, ¿no? Esto de decir, bueno, cuando te descubrís la enfermedad o cuando alguien está transitando esto, es muy importante poder aferrarte a ejemplos de gente que ya salió y que está bien, y transitarlo de la mejor manera y pensarlo en positivo. Yo lo hice con mucha disciplina, mucho del deporte me sirvió para ir haciendo las semejanzas durante los días que estaba mal y decir, bueno, ahora tengo que hacer esto, ahora aunque no tenga fuerzas tengo que hacer aquello, ahora aunque no tenga ganas porque acabo de vomitar, tengo que comer porque tengo que sostener mi cuerpo, porque si no sostengo mi cuerpo no puedo recibir la siguiente quimio, si no recibo la siguiente quimio no me curo. Digo, mucho de esto lo fui pasando también al día a día del cáncer, pero una vez que terminé le dije a la oncóloga, le digo, escucha una cosa, yo sé que ustedes digamos, no descorchan champán hasta 5 años después de haber pasado la enfermedad. Pero yo hoy, ¿tengo algo? No, no tenés nada. Bueno, entonces no soy más paciente oncológica. Le digo, Claro. no, me considero más paciente oncológica. No me quiero quedar en ese limbo de, no, bueno, porque tuve cáncer, no puedo hacer tal cosa, no puedo hacer tal otra. Al contrario, quiero demostrar que se puede y que además hacerlo nos ayuda a estar mejor y a tener nuestro cuerpo en condiciones para poder enfrentar lo que haya que enfrentar, si Dios quiere que no vuelva, pero son cosas que sabemos que pueden ocurrir, entonces cuanto mejor estemos en todo sentido, mejor para siempre. Ahí estamos Y una... viendo. Sí, perdóname, termina. No, decime. No, que estábamos viendo imágenes de lo que pretendés hacer, de lo que querés hacer, que es subir al volcán San Francisco. Esto está Claro, en la bueno, provincia de Catamarca, cuando pero. terminé, Claro. claro, cuando terminé todo esto,
fui una de las 30 mujeres recuperadas del cáncer de mama que estuvo en marzo del año pasado en el Valle de las Lágrimas, el lugar donde quedaron los restos del avión Salimos de en los vivo de ahí, rugbyers, claro. sí, de los rugbyers uruguayos, bueno, que ahora está tan de moda por el tema de la película La Sociedad de la Nieve, que ahora este fin de semana que pasó hubo un tercer grupo que fue, incluso hubo un canal de aire que lo cubrió y me alegro mucho que así haya sido porque está buenísimo visibilizarlo, y mandaron una periodista a acompañar a ese tercer contingente. Yo estuve en el segundo. Y la verdad que, bueno, la montaña para mí, que yo había llegado a la montaña antes ya de vieja, pero antes del tratamiento, fue lo que me sirvió como zanahoria, el pensar todo el tiempo, bueno, me tengo que recuperar, me tengo que curar, tengo que poner el cuerpo en condiciones porque voy a volver a la montaña. Estaba convencida de que iba a volver a la montaña y me parece que hacerlo, he recibido algunos comentarios de, qué necesidad de ir a arriesgar la vida a la montaña. Y digo, yo no arriesgo la vida, sé lo que hago, no me voy a colgar de un precipicio, voy a hacer trekking de altura, lo hago con una persona, con un amigo que es montañista, que lleva todos los elementos de seguridad necesarios, que conoce del terreno, que me va a ayudar, que me va a acompañar, que me va a guiar, que va a estar atento a que no me descompense, que no me pase nada. Llevamos elementos de seguridad, pero digo, mostrar el desafío que uno puede asumir con el cuerpo y con el esfuerzo del entrenamiento después de un cáncer, me parece que no solo concientiza sobre el cáncer de mama, sino que además inspira y le da esperanzas a quienes están transitando un cáncer, sea de mamas o sea de cualquier otra cosa, en el sentido de decir, che, mira, se habla de cáncer, no es más sinónimo de muerte, no es más ponerte la mochila de la muerte, yo me pongo la mochila de la montaña, y voy ahora a intentar el desafío de subir el volcán San Francisco, que son 6.100 metros de altura, que está en Catamarca, que es un lugar que no conozco, que tengo planificado hacerlo con escalas para poder ir aclimatando, porque bueno, la altura en Catamarca, por una cuestión de baja presión y demás, incluso hasta es un poquito más difícil de aclimatar que en Mendoza, que es el lugar donde suelo ir más seguido. Así que si Dios quiere voy a estar pasando una noche en Fiambalá, después ya voy para el lado de los refugios, Pastos Largos, La Gruta, y después ya encarar el volcán San Francisco. Tengo previsto hacerlo ahora para Semana Santa, tengo planificado estar el 27 en Fiambalá, todavía no decidí en Qué qué lugar. hermoso. Si alguno me quiere recomendar algún lugar que Ahora cumpla con con el bueno, bonito y barato. le paso el teléfono de una amiga, ex intendenta de Fiambalá, Roxana, Bien, se me fue el nombre de la ex intendenta, bien, para que le hable. Roxana bien. Pablón, era intendenta de Fiambalá, es una Y algún amiga hospedaje, y y puede algún charlar. hospedaje quiere hacer canje, también no hay ningún problema. Yo Usted, solamente quiero una camita y un desayuno para pasar bueno, por ahí. escúcheme una cosa, basta de cháchara. Colaboraciones, silvana.varela.mp. No le di mucha vuelta al graph, Silvana, porque te estaba viendo a ver que No, sea una bueno, pero especie. a No, ver, hay que colaborar, viejo, porque bueno, esto sirve para la agradezco. concientización, ¿eh? Sí, a ver, explico el contexto, le doy contexto porque si no parece. La verdad que esto es algo que yo planifiqué todo el año, para lo cual entrené todo el año también y tenía en mente hacerlo. Era algo que por los costos, que tiene que ver con el costo de traslado, que vamos en vehículo porque hay que llegar a un lugar específico que después si no se complica. Así que es costo de combustible, es el costo que nos puede sumir las 2 noches, la de ida y la de vuelta en Fiambalá, y los costos de los refugios. Después tenemos varios días de carpa, vamos con todos nuestros pertrechos. No se paga empresa, no se paga guía, no se paga nada que no sea realmente el costo. Y era algo que pensaba hacerlo yo y pensaba asumirlo de mi bolsillo, estaba dentro de lo que había planificado que podía llegar a ser. Eh, Lamentablemente la situación económica se desmadró, yo pasé incluso 2 meses sin percibir un sueldo que cobraba, mis ingresos bajaron al 50%, las cosas se triplicaron, se cuadruplicaron en algunos casos en costos, el combustible se nos fue muchísimo más lejos de lo previsto. Y bueno, y en un momento dije, listo, no lo hago, no lo puedo hacer, lo doy de baja con todo el dolor del alma por todo lo que significaba lo que trataba de transmitir también. Y hubo gente que me dijo, no, hacelo y busquemos sponsoreos apuntando a marcas, empresas, alguien que dijera, bueno, te canjeo, no sé, tal cosa. Hicimos una campaña apuntando a eso,
la semana pasada, tampoco resultó, las marcas, las empresas estarán con otros temas también complicados con sus propios números, pero sí hubo mucha gente que me conoce, que lo vio en las redes y que me dijo, dale, déjate de jorobar, poné un alias, decime el alias, que por ahí o sea, yo tengo que cubrir hoy 600.000 pesos, me dice 600 personas a 1.000 pesos lo cubrimos en 2 días, y yo le decía, no, ¿cómo le voy a pedir a la gente común que me apoye en esto? Pero bueno, ayer mismo en el club, que ayer jugó Morón, mucha gente me decía, dale, decime el alias, y le dije, bueno, prometo que mañana lo hago, ya está, listo, me convencí que va a ir por ese lado, porque en definitiva la solidaridad siempre termina viniendo de la gente de a pie, y que me emociona y que, nada, mirá, para que yo me quede sin palabras. Y para que llore. Y para que llore. No, llorar soy llorona, pero para que me quede sin palabras es complicado. Pero bueno, me daba mucha vergüenza esto de acudir tipo colecta de Maratea, ¿viste? Pero fue así, la gente me decía, dale, o sea, dale, yo quiero ayudar, quiero colaborar, déjanos ayudar, hinchas de Morón, gente del trabajo, gente que no me conoce personalmente, pero me siguió en las redes y siente que lo que yo fui comunicando les sirvió, gente que pasó la enfermedad, así que bueno, listo, lo hago abierto. Tengo que cubrir 6.000 metros, vendo el metro a 1.000 pesos, como digo yo. No, lo que pueda cada uno, habrá gente que pueda menos, habrá gente que pueda más, pero básicamente tengo que cubrir eso para poder hacerlo. Y además, bueno, vamos a hacer un material audiovisual con todo eso, vamos a hacer un documentalito, lo vamos a contar, lo vamos a presentar formalmente, si te parece, en Argentinísima. Bueno, por supuesto, no pensaba otra cosa, el estreno de ese documentalito será en Argentinísima, en tu programa. Y vamos a estar. No le vas a dar después a primer plano, porque yo te conozco a vos. No. El audiovisual es tuyo, te lo prometo. No, además vamos con cámara, vamos con micrófono, vamos con dron, vamos con todo para poder hacerlo bien. Y además, bueno, si se junta esto, está incluido dentro de ese costo la previsión del abono que necesitamos del mes para un InReach, que es un dispositivo satelital por el cual después les voy a pasar también de qué manera pueden ir siguiéndonos, y por ejemplo el día que planificamos ir hacia la cumbre, estar siguiendo a ver si lo logramos, no lo logramos, a qué hora lo logramos, etcétera, etcétera. Así que bueno, va a estar bueno también por ese lado. Bueno, nada, ahí, silvana.varela.mp. Si no se olviden los puntos, porque si no va a parar a otra Silvana Varela y no soy yo. Escuchame, estábamos en Crónica una vez, hicimos una colecta como 12 millones de pesos y un tipo se creó un alias casi igual, y de los 12 millones de pesos que habíamos recolectado, 6 se los choreó. Otro tipo que obviamente después cerrar el Mercado Pago anda a cantarle a Gardel. Así que es silvana.varela.mp. Ahí está. Es el de Mercado Pago. Exactamente. Varela, un placer, como siempre. Gracias a vos. Vamos a estar hablando, por supuesto, en los próximos días, a ver cómo sigue todo esto, ¿vale? Gracias. Un abrazo grande para todos por ahí. Un beso enorme.